Bueno, ¿estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas del pensamiento socialista, que son un ámbito muy propicio para analizar la dinámica del capitalismo neoliberal, que en las últimas décadas restauró el poder pleno de las clases dominantes, generó una expansión del capitalismo en el mundo, sometiendo a nuevas actividades al patrón de la ganancia, desplazó gran parte de la producción industrial hacia el continente asiático, e introdujo formas de fabricación mundializada con las cadenas de valor, con las empresas transnacionales, incorporó una revolución informática que ha creado grandes negocios para las empresas del sector. La capitalización bursátil de Microsoft, Google o Facebook supera la de General Motors o Ford. Y este cambio ha sido un tormento para las masas populares de todo el mundo, con destrucción de puestos de trabajo, con incremento de la explotación, con deterioro de las condiciones laborales, con expansión de la precarización. Y depende de la región, el efecto es distinto. Para América Latina, este cambio implica mayor primarización. Para África supone mayor extractivismo. Para toda la periferia implica más dependencia, más apropiación imperial de los recursos, más desposesión. En todo el mundo el capitalismo neoliberal introdujo formas inéditas de especulación y sobre todo algo relativamente novedoso, el endeudamiento generalizado de las familias con hipotecas en pensiones y en gastos de educación y de salud, generando una madeja de contradicciones, de desequilibrios que han precipitado las agudas crisis que caracterizan al capitalismo neoliberal. En los años 90, en los años 2000, estas crisis golpeaban sobre todo a las economías intermedias en una sucesión geográfica de convulsiones que se desplazaban de región en región, y este mismo de desequilibrio se está reapareciendo ahora. Especialmente Argentina y Turquía reproducen lo que pasó en el pasado en el sudeste asiático, en Rusia, en el efecto tequila. En el medio tuvimos una crisis global, la crisis global del 2008, que fue contenida con socorro de los bancos vía emisión monetaria, y pasada una década hay una discusión en dos bibliotecas, hay una recuperación económica. Un sector de economistas sostiene que esto es un rebote muy inconsistente, otros sostienen que no es tan inconsistente, que tiene algunos elementos de recuperación real. Creo que todavía es prematuro evaluar exactamente hacia dónde va. Lo que no cabe duda es que tenemos un contexto bastante singular, con dos datos contundentes pero que resulta difícil conceptualizar. El primero es que en comparación a la posguerra, a los años 50-60, la tasa de crecimiento global del capitalismo es muy baja, de eso no cabe duda. Pero al mismo tiempo tenemos una tasa de crecimiento elevadísima en Asia, en China, en el sector más dinámico de la acumulación mundial. Entonces, ¿cómo se combina en un solo concepto esta situación? Es muy complicado porque es inédita. Y entonces, no parece tan claro que es un estancamiento global general, ni tampoco que hay una prosperidad generalizada. Lo único que sí podemos afirmar con total contundencia es que esto es un modelo, un sistema, una época sacudida por una variedad muy compleja e intensa de crisis. Ahogos financieros, restricción del poder de compra, desbalances comerciales en la coyuntura, sobreproducción, declive porcentual de la tasa de ganancia en el mediano plazo y catástrofes bélicas y demolición del medio ambiente en perspectiva, determinando una erosión sistemática de la perdurabilidad histórica del capitalismo. Lo que tenemos es un modelo, una época, donde las contradicciones económicas empalman con un contexto geopolítico muy singular, porque el capitalismo por un lado necesita expandirse por todo el mundo,
pero con clases dominantes y estados nacionales. Y ahí hay una gran contradicción. Hay una fuerte globalización productiva y hay una fuerte consolidación de estados y clases nacionales, y esto genera fuertes rivalidades en un contexto económico más mundializado, lo cual torna más inmanejable el sistema. Y está produciendo también fuertes cambios en la configuración imperial. De la posguerra lo que perdura, del imperialismo típico de posguerra, perdura la subordinación de Europa y Japón al Pentágono, pero la supremacía de Estados Unidos perdió claramente la contundencia del pasado, y por un lado hay un conjunto de subimperios regionales que actúan con mayor autonomía, y por otro lado apareció Rusia y China como imperios en formación que están generando un fuerte desafío al centro imperial clásico. Y tenemos una situación donde las guerras generalizadas de la primera mitad del siglo XX no reaparecieron, lo que tenemos son sobre todo guerras imperiales, y me parece que sigue siendo impensable una guerra entre los socios de Occidente, pero no guerras de mayor alcance con los subimperios o sobre todo con los imperios en formación. A mí, yo creo que es bastante evidente que Estados Unidos perdura como el gran gendarme protector del capitalismo, pero acumuló fracasos muy fuertes con Clinton, con Bush y con Obama. Y si bien Estados Unidos timoneó la crisis del 2008 y utilizó al dólar como el gran refugio de los capitalistas del mundo, el propio dólar ahora está amenazado por despuntes de otras monedas. Estados Unidos sigue liderando las tecnologías de la información, el ranking de las empresas transnacionales, pero tiene una industria muy deteriorada que ya no compensa ese deterioro con inversiones externas. Yo diría que el trasfondo del problema es este. Estados Unidos lideró la etapa, lideró el surgimiento de la globalización productiva en la etapa neoliberal, pero acumuló desequilibrios externos, comerciales y financieros tan fuertes que deterioró ese liderazgo y sobre todo encuentra un desafío completamente inesperado de China, completamente inimaginable hace varias décadas atrás por parte de China. Y yo creo que Trump, la llegada de Trump, expresa esta fuertísima tensión a la cual se enfrenta Estados Unidos. Trump intenta revertir con duras negociaciones comerciales este retroceso de Estados Unidos, esta impasse de Estados Unidos. Yo creo que reordenando más que erradicando la globalización. Creo que ahí hay un matiz importante, restaura aranceles, pero no creo que intente retomar el proteccionismo generalizado de los años 30, porque las principales empresas norteamericanas están internacionalizadas, porque el capitalismo digital de Wall Street, de Silicon Valley, necesita mundialización, y sobre todo porque los bancos, que son norteamericanos, necesitan el libre movimiento de capital. Con Trump hay una cierta contradicción. Él discute aranceles, pero permite que los bancos sigan operando a escala mundial. El gran problema de Trump es que pasados 2 o 3 años no consiguió ninguno de los objetivos que buscaba. Especialmente porque China, porque Alemania se resisten, porque a los que quiere forzar, a los que quiere doblegar, a los que quiere someter, no lo aceptan. Y Trump está empezando a afrontar la típica contradicción de Estados Unidos, que es si va a usar o no la fuerza para, con acciones bélicas, lograr lo que no logra en el terreno económico. Y hasta ahora no hay una clara respuesta de Trump, porque Trump emite amenazas muy fuertes, es un bravucón, pero a diferencia de Bush todavía no empezó ninguna guerra explícita. Ahí hay que mirarlo por lo que hace y no por lo que dice. Y en lo que hace hay que ver el test clave, que es la disputa con China. Irán, Siria, Corea, son todos pequeños elementos de la disputa central que es China, porque China se ha convertido en una potencia central. Esta es la gran novedad de nuestra época, por la peculiaridad de haber integrado una fuerza de trabajo gigantesca y barata
a la globalización productiva, pero el periodo de acumulación de capital sin desafiar a Estados Unidos terminó, y ahora cada paso que da es una fuerte disputa que veremos cómo se dirime. Puede ser que la supremacía de Estados Unidos desaparezca, puede ser que resurja, puede ser que se disuelva. Yo creo que están abiertas todas las opciones, hay que ser muy cuidadoso en este pronóstico. Lo que sí se desenvuelve en un escenario de profundización del neoliberalismo. Lo que se esperaba después del 2008, que era un giro hacia el capitalismo regulado, no se produjo, y estamos en un escenario neoliberal con una ideología más descarnada, más virulenta, más pragmática, de más posverdad, de cinismo de los medios de comunicación, una ideología que es afín a nueva vertiente que ha surgido con Trump, con el Brexit, con la derecha europea, que es esta modalidad de populismo derechista que descoloca la vieja ideología de universalismo imperial norteamericano. Ahora tenemos un combo bastante complicado. Yo creo que no hay una ideología antiliberal o posliberal, es un poco como Trump, es una mezcla incoherente de chauvinismo neoliberal. Persiste el neoliberalismo con un nuevo discurso, con nuevos objetivos para retomar el equilibrio del sistema mundial. Y el último tema, y el más importante por supuesto, es el curso seguido por la lucha de clases. Obviamente todo el contexto de las últimas 4 décadas está determinado por lo ocurrido en la lucha de clases. Y el elemento clave que explica lo sucedido es que estamos en una etapa de derrota o reflujo de la clase obrera, una relación de fuerzas adversa, una pérdida de protagonismo del proletariado en el mediano plazo. En el mediano plazo, en el sentido que todo lo que he descrito del neoliberalismo se explica por ese hecho. Se explica por ese hecho en el plano social, pero aquí corresponde precisar las cosas. Yo creo que estamos en una etapa de reflujo de la clase obrera, pero no una era contrarrevolucionaria, no una era de aplastamiento físico de los trabajadores, sino una era de derrota con muchas rebeliones que reaparecen constantemente y que no solo colocan un límite a esa derrota, sino que crean siempre las condiciones para una reversión del momento. O sea, tienen la potencialidad tan sólida de amenazar la continuidad de toda la etapa regresiva. Y esto que se ve claramente en el plano social, un momento difícil, pero con rebeliones que amenazan revertirlo, se extiende también al plano político. En el plano político no cabe duda que estamos en un periodo de regresión de la conciencia socialista, del duro golpe al legado comunista, a las ideas revolucionarias, del florecimiento de la extrema derecha, que no es fascista porque no necesita ni busca el aplastamiento físico de los trabajadores, que se maneja en el contexto del modelo institucional burgués, pero una derecha conservadora, pero también en este plano, también en el plano político, sube la derecha y hay reacciones en el plano político que la limitan y la amenazan revertir. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay rebeliones sistemáticas que se proyectan rápidamente a nuevas ideas políticas y a resurgimientos potenciales de distintas variantes de la izquierda. La clásica, la no clásica, la socialdemócrata, entre jóvenes, mujeres, precarizados, que salen a la lucha y recuperan tradiciones que parecen perdidas. Y esto se ve en todos lados, en todos los lugares. En Estados Unidos hay un nítido retroceso de los sindicatos, el momento de mayor piso histórico de las huelgas, pero Trump enfrenta movilizaciones callejeras que los norteamericanos nunca habían visto. Una situación inédita. No hay huelga, pero Nueva York invadida por marchas espontáneas. Lo mismo en Europa. En Europa no hay revueltas, continúa el desengaño provocado por la experiencia de Syriza, que se proyectó
fuera de Grecia, pero aumentan los signos de despertar de la izquierda en muchos países, en España, en Portugal, en Inglaterra. En Asia sabemos poco, pero lo que sí podemos afirmar con contundencia es que la idea de que el proletariado desaparece ha quedado contundentemente desmentida en un plano numérico. Es un proletariado engrosado que, ojo, sabemos poco, pero lo poco que sabemos es que es un proletariado que resiste y que en muchos casos logra conquistas sociales. En el mundo árabe es donde sí tenemos la situación trágica. Ahí tenemos derechización política y contrarrevolución social, con fascismo yihadista, con devastaciones imperiales, y ahí sí, el heroísmo de los palestinos, la lucha de los kurdos, es un contrapeso débil frente a la tragedia. Y la región en la cual seguimos estando mejor, América Latina, predomina una restauración conservadora, pero ojo que el nivel de movilización sigue siendo mayor al resto del mundo, y el hilo conductor de la herencia política de las tradiciones socialistas está más vivo. En mi opinión, hay mucho influido en eso la subsistencia de la Revolución Cubana. Conclusión final, sobre todo por la llegada del papelito de los 15 minutos. Conclusión final, el neoliberalismo se explica por el retroceso social que impuso a los trabajadores, por el reflujo de la conciencia política, por la canalización derechista del descontento de los últimos años, y nosotros no sabemos cuánto tiempo enfrentaremos esa situación, ese escenario adverso. Yo creo que los pesimistas nunca ven la salida del túnel, siempre hay alguna razón para deprimirse adicionalmente. Los optimistas ingenuos no quieren ver los problemas, no quieren enfrentar la realidad cuando la realidad es compleja. A mí me parece que con un optimismo razonado podemos, que es, creo que la mejor actitud, ¿no? El optimismo que sale de la sangre y la cabeza que enfría la sangre para ver la realidad. Y ahí, de esa combinación nos permite entender lo básico. El capitalismo empuja a retomar la lucha sí o sí, y al empujar la lucha induce a recrear los anhelos de emancipación, y nosotros tenemos la suerte de vivir en uno de esos países con alto nivel de movilización, con tradición viva del pensamiento socialista, y como estas jornadas de hoy son un ejemplo de esa vitalidad, yo me alegro de compartir con ustedes este ámbito de reflexión y me alegro de que podamos actuar juntos en la convicción que tarde o temprano nuestras ideas serán asumidas por todos los trabajadores en una gran batalla por un futuro igualitario y por construir una sociedad sin explotadores y sin explotadores. Bueno, por supuesto que voy a responder 3 cositas y lo demás, si quieren después tomamos café. Como siempre es completamente imposible, así que arbitrariamente selecciono. Primero, la derecha latinoamericana. La selecciono porque es un gran problema. Ojo que estamos frente a un gran problema. Es parte de la restauración conservadora de los últimos años, de eso no cabe duda, pero no es lo mismo una restauración conservadora sola que una restauración con una derecha activa movilizando parte de la población con anhelos vengativos y con la decisión de golpear al adversario. Y lo que estamos viendo en los últimos años son todos los síntomas de una derecha violenta que se prepara en América Latina. El ejemplo ya es en Uribe. Uribe ganó las elecciones en forma muy significativa, pero además todos los días se están matando gente de una manera escandalosa. Eso es militante social que levanta la cabeza, le pegan un tiro y lo asesinan. Y el sustento de eso no es solo un Estado terrorista y paramilitar, es también la base social que ha creado la derecha con una ideología encarnada en un sector para generar con elementos de fascismo. Cuando uno dice, bueno, el fascismo, no fascismo, ahí hay elementos de fascismo, no es fascista, hay elementos de fascismo. Entonces, mucho cuidado, yo creo que es evidentemente la reacción contra el ciclo progresista, no contra los gobernantes progresistas, es la reacción de la derecha contra todo lo ocurrido en ese periodo, y es parte de un cambio de los regímenes en América Latina. En América Latina estamos viendo
en forma aceleradísima la desaparición del constitucionalismo burgués, vía golpes institucionales, vía el dominio del Poder Judicial, vía el dominio, la recuperación del dominio de las Fuerzas Armadas, y eso está en todos los lugares. Y yo creo que un elemento clave en este proceso es si Estados Unidos decide o no atacar a Venezuela. Más que hablar de Venezuela, del Bolívar y del tipo de cambio, después si quieren lo charlamos, yo creo que el gran problema es que hubo un intento de golpe de Estado, evidentemente para matarlo a Maduro, y hay un operativo que está montando Estados Unidos con los viajes del hombre del Pentágono, con la acción de la OEA, con las bases que se están montando en Colombia. A Trump le dijeron que tenía que invadir, ya se lo dijeron, y le dijeron que tenía que repetir lo de Granada, que tenía que repetir lo de Panamá, y hasta ahora se inclinó la balanza por el sector contrario. Pero es una de las grandes cartas, y ojo porque si se produce algo así, implica la aparición de guerras de intervención en América Latina y por lo tanto un contacto con las situaciones más trágicas de otras regiones. Segundo problema, la revolución informática o tecnológica. Primero, existe una revolución informática, existe una revolución tecnológica. Bajo el capitalismo, esta es una modalidad que se repite a lo largo de la historia, tiene muchas manifestaciones económicas, pero sobre todo lo que produce es una demolición del empleo. Esto es bastante novedoso, nunca se destruyeron tantos empleos en relación a los poco creados. La transformación tecnológica actual tiene esa característica. Yo tengo mis ciertas discrepancias con la corriente de Gordon, con la corriente predominante entre los economistas, que sostiene que esto no se traduce en la productividad. Yo tengo una cierta discrepancia, por supuesto que hay bibliotecas estadísticas de un lado y el otro, no se resuelve con números, se resuelve conceptualmente. El concepto es, nunca podría China haber inundado el mundo de mercancías baratas sin una transformación cualitativa en la productividad de la industria, del transporte, de las comunicaciones y del comercio. Que el aumento no se vea en la productividad industrial norteamericana es lógico porque la industria norteamericana está cayendo, pero no es esa la forma de medir el tema. Y la solución es lo que hemos planteado siempre los socialistas, reducción de la jornada de trabajo como una respuesta a ese proceso. Dos cuestiones más, así a todo lo que da, y combinan las preguntas con lo que se dijo acá. Evidentemente estamos en un mundo en crisis, pero nos juntamos acá para discutir qué tipo de crisis, ¿no? Eso es más que evidente. Y es importante que los matices de la mesa no giraron esencialmente en torno a los problemas de la lucha de clases, que es lo que nos une a todos nosotros, porque se imaginan que los que estamos acá no estamos porque coincidamos en detalle en qué es Trump, pero sí en que tenemos que luchar por el socialismo. Si la divergencia fuera sobre la lucha en torno al socialismo, bueno, ahí sí yo me pararía y empezaría a los gritos, sin ninguna duda, pero como la discusión es sobre matices de la configuración de las clases dominantes, me quedo sentado porque podemos discrepar sobre esto hoy, mañana, el año que viene y en los próximos años. Yo creo que la discusión, que es una discusión que les comento que no se da en el Bowen, se da en el Wall Street Journal, en el Financial Times, se discute, es lo que discute todo el mundo, que es Trump. Y acá el problema es ¿qué es el neoliberalismo? Si uno define el neoliberalismo por un léxico, por un discurso, por una actitud, no cabe duda que el neoliberalismo terminó. Trump es la antítesis de cualquier fenómeno neoliberal previo, por las cosas que dice. No solo es un energúmeno, es un energúmeno que dice cosas opuestas a lo que se ha dicho en los últimos 40 años. Bueno, si nos guiamos por eso, listo, estamos en otra cosa. Habría que darle un nombre. ¿Qué hemos ingresado? En el post-liberalismo, como tanto gusta a un autor, que no voy a decir quién es porque todos discrepamos con él. No hay post-liberalismo. No hay post-liberalismo y Trump es cualquier cosa menos un post-liberal. Yo no defino al neoliberalismo por un discurso. Para mí el neoliberalismo
se define por una relación social de fuerzas. El neoliberalismo es la ofensiva del capital, es el ataque de la burguesía contra los trabajadores, es el aumento de la tasa de explotación, es la precarización. Como alguien preguntó, ¿cómo golpea hoy? Bueno, hay neoliberalismo porque la precarización avanza, porque la explotación se incrementa y porque Trump, el objetivo principal que tiene es incrementar el sufrimiento de los trabajadores. Como ese es el objetivo, es un típico neoliberal. Es como el Thatcher de esta época. Es como el Reagan de esta época, medido por lo que es la esencia, en mi opinión, del neoliberalismo, que es la recuperación del poder de las clases dominantes, no para pelearse con otra clase dominante, para aplastar a los obreros. Por eso la política de Trump es antisindical. Por eso lo que él quiere es destruir a los sindicatos. Bueno, desde ese punto de vista, en esta definición clásica, yo creo que desde este punto de vista no cabe ninguna duda que Trump es la continuidad del neoliberalismo. Si lo definimos así, creo que no habría ninguna discrepancia en su carácter antiobrero. El problema es que uno puede definir de otra manera el neoliberalismo. El tema es dónde coloca la jerarquía de la definición. Yo creo que hay un segundo aspecto y tiene que ver con la política económica del neoliberalismo. ¿Hasta qué punto Trump es una ruptura con las políticas económicas de los últimos 20 años? ¿Hasta qué punto? En realidad, la política de Trump, ¿a cuál se parece? ¿Cuál es lo más parecido en materia económica que hace Trump? Ronald Reagan. Si uno mira subir la tasa de interés, repatriar capital, intentar una recomposición interna, es Ronald Reagan. Desde ese punto de vista, yo sería muy cuidadoso, y además sería muy cuidadoso en separar la variedad de políticas económicas. Porque en el gabinete de Trump hay algo, han volado todos los ministros, pero hay alguien que no se movió nunca, que son los exponentes de Wall Street. Los bancos gobiernan con Trump con la misma fuerza que gobernaban hasta ahora. Y los bancos son el epicentro de la economía norteamericana. Entonces, yo iría con cuidado. No cabe duda que Trump refleja la crisis del neoliberalismo. Eso es evidente. El problema es por qué lado él piensa salir o intenta salir. Él intenta salir de la crisis poniendo fin a este modelo para cambiarlo por otro modelo. Por ejemplo, la analogía con los años 30. Trump es el inicio de una subdivisión del mundo, una guerra comercial, protección aduanera contra los adversarios y finalmente conflicto bélico con las potencias. Yo dudo muchísimo de eso. Muchísimo. Que Trump prepare una guerra con Francia. Que Trump prepare una guerra con Japón. Que Trump prepare una guerra con Alemania, su principal competidor. Más que dudo de eso. Entonces, una cosita más. Dudo mucho de eso. Trump tiene un enemigo estratégico que es China. Y Trump lo que busca es subordinar al resto de los capitalistas del mundo a su propia estrategia contra China para recuperar por esa vía hegemonía de Estados Unidos. Por eso veremos si Trump sigue. Y como me echan, digo solo una cosita más rapidísimo. Sobre la crisis mundial, sobre la crisis económica mundial hay muchos matices, pero solo quiero advertir una cosa. ¿Saben cuál es el país donde se viene la gran crisis mundial? El lugar hoy, pero si yo estuviese en este momento en Bielorrusia, diría lo mismo. ¿Saben en el mundo qué se discute? ¿A dónde viene esta vez la gran crisis? Acá. La Argentina está reuniendo todos los componentes, todos, de una compulsión mayúscula. Entonces está muy bien toda esta discusión del mundo, pero no nos olvidemos que en los próximos meses, o quizás años, no sé si para bien o para mal, pero es así, vamos a ser el centro de la economía, de las convulsiones económicas. Así que a prepararnos, porque ahí sí los socialistas tenemos una respuesta cuando se viene una cosa así. Y hemos pasado muchas de estas, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para que la gran crisis que se viene en Argentina, esta vez la paguen ellos y nosotros triunfemos.